Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona en tu televisión, Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía. Hoy vamos a hablar sobre la negociación sobre el convenio de comercio de las pymes en Las Palmas de Gran Canaria. Y para ello tenemos a Francisco González Navarro, vicesecretario de UGT y Política Sindical. Bienvenido, Francisco. Muy buenas tardes. Y junto a Francisco también tenemos a Álvaro García. Bienvenido, Álvaro. Buenas tardes. Álvaro es secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Canarias. ¿En qué punto se encuentra actualmente la negociación del convenio colectivo para las pymes del sector comercio en Las Palmas? Bueno, el convenio en el punto que se encuentra ahora mismo en la actualidad es en un punto muerto. Si es verdad, como es normal, han habido alguna llamada telefónica informal con alguna de las patronales que componen ahora mismo la Federación de Empresarios de Secapime, porque Fedalime acaba de desaparecer a finales de julio, la otra patronal que componían la mesa. Por tanto, ahora mismo la negociación del convenio se encuentra en punto muerto. Nosotros esperemos que ahora, al reinicio de del curso político y negociador, sí, ¿no? Pues esperamos que se reinicie las conversaciones y se pueda llegar a un acuerdo. Coméntanos cuáles son las principales reivindicaciones que plantea UGT Canarias en esta negociación. Bueno, las principales reivindicaciones es un convenio digno, un convenio adaptado al siglo XXI, un convenio actualizado. ¿Por qué? Porque más del 80% de los trabajadores del sector de las pymes en la provincia de Las Palmas pues cobra el SMI, el salario mínimo interprofesional. Un sector que genera beneficios, lo podemos comprobar y lo vemos, ¿no? Por tanto, nosotros lo que queremos es, llegó el momento en este año 2025 de, gracias a esos beneficios, pues también queremos que lleguen a los trabajadores y trabajadoras y que sea un convenio adaptado a este siglo. Cuando hablamos de pymes, Álvaro, ¿a qué nos referimos? No, hablamos de todo el sector de comercio de textil, lo que es alimentación, todo lo que es relacionado con el pequeño comercio, que damos servicio a la ciudadanía, ¿no? Un poco lo que dice Paco, que nadie se lo olvide, que porque tenemos el sector de comercio como medio, lo tienen como medio apartado. El sector de comercio es un sector pues casi de lo más importante y va de la mano, como siempre he dicho, va de la mano de la hostelería, porque al final no solo damos servicio al ciudadano aquí, sino también se le da mucho el turismo. Ahí lo vimos cuando el COVID que se cerró, donde una vez cerraron hoteles tuvimos que cerrar supermercados o tiendas, sí, que estaban en zonas turísticas. Por lo tanto, es un sector que va de la mano, o casi de la mano, con el sector de hostelería. Entonces, entendemos que es un sector de que ya hay que darle su sitio donde le pertenece y no tenerlo siempre, como dice Paco, en SMI. Es que los trabajadores del sector están casi todos en SMI. ¿Y a qué se debe que esté en ese espacio menos importante, ¿no? Como olvidado, entre comillas. Pero yo creo que no se le ha sabido dar la importancia del sector. ¿Vale? Yo creo que ha sido porque no se ha sabido la importancia del sector. Yo entiendo que ahora con las movilizaciones que hemos tenido, la huelga, entre los empresarios se han dado cuenta de que, oiga, esto es un sector importante. La gente está abriendo los ojos, los trabajadores están dando cuenta de que no podemos seguir viviendo en SMI toda la vida. Como dice Paco, ha sido un sector que ha dado beneficios, que ha dado muchísimos beneficios. Por lo tanto, queremos nuestro puesto dentro de donde nos pertenece. Sí, bueno, hay una situación que no nos es ajena a nosotros, que es que el 90% es microempresas, son microempresas de entre 3 y 6, 7 trabajadores. Por tanto, sí es verdad que el tener en cuenta esas microempresas, pues es más difícil y más complicado el aglutinarlas, el agruparlas, el ponerse de acuerdo, ¿no? en esa diversidad de patronales y de empresariales que hay dentro, ¿no? Por tanto, es complicado. Nosotros no somos ajenos a lo complicado que es, pero como bien dice Álvaro, el sector no se merece la situación que vive y atraviesa salarialmente.
Cuando hablamos de convenio colectivo, ¿a qué nos referimos? Por si las personas que nos están escuchando, muchos sectores dicen, el convenio, la renovación del convenio, ¿a qué se refiere el convenio colectivo? Bueno, el convenio es lo que regula, el convenio es lo que se pacta entre sindicatos y en una mesa negociadora, que es complicadísimo y muy difícil y duro, no es fácil para que nos están viendo, pues, lo entiendan, ¿no? Pero el convenio es lo que regula las condiciones directamente. Sí es verdad que muchos compañeros y compañeras se van al Estatuto de los Trabajadores, pero el Estatuto de los Trabajadores es un convenio de máximo, es una ley, un convenio de máximo. Eso después hay que llevarlo a los sectores específicos, en este caso comercio, para sus especificidades matizarlas y ordenarlas, ¿no? Ordenarlas dentro de ese sector, ¿no? Por tanto, con su idiosincrasia, porque también hay que ver la filosofía, su idiosincrasia de cada sector. Por tanto, el convenio es digamos, por hacer un símil, la doctrina, ¿no? Por la que se rigen los trabajadores dentro de los sectores productivos. ¿Qué impacto tendría este nuevo convenio en los más de 20.000 trabajadores que se encuentran bajo su ámbito? Bueno, el impacto, nosotros lo que queremos es que ese impacto se note en los bolsillos de los trabajadores. Nosotros lo que queremos y lo que estamos luchando y lo que hemos ido trabajando en una primera y segunda fase de movilizaciones, como bien decía Álvaro antes, de esas movilizaciones, pues lo que queremos es que ese impacto llegue y redunde en los bolsillos de los trabajadores, que a fecha de hoy esos beneficios están engrandeciendo las empresas, que nosotros estamos de acuerdo, las empresas tienen que crecer, pero también tienen que crecer la economía y la economía de los trabajadores y trabajadoras, y tener un plan de futuro, poder tener un plan de futuro en base a esa economía y su trabajo. ¿Y cómo se encuentra hoy el sector desde el punto de vista del ánimo con este convenio, Álvaro? Bueno, hay de todo, hay desde que la gente ha apoyado y ha seguido, venga, pues nos toca, es el momento que nos toca reivindicar, y siempre tenemos al típico que está todo bien, ¿vale? Pero sí es verdad que la mayoría va a la reivindicación, que es lo que hemos conseguido, una reivindicación real, que no es de ahora, que estas reivindicaciones ya venimos trabajando desde hace tiempo, igual que con el tema del SMI, tabla salarial, que están bien medio enquistado, que venimos diciendo que había que actualizarla. Pero bueno, entendemos que el sector ha abierto los ojos, por así decirlo, y están cada vez, pues han perdido el miedo de salir a la calle, han perdido el miedo de decir hasta aquí, porque antes sí la gente un poquito le costaba qué pasará a mi jefe si hago una huelga o no. Pero bueno, la gente está reaccionando. Están reaccionando, la verdad que sí. Hoy en día el tema de la lucha sindical y sobre todo de las movilizaciones parece que ha perdido un poco de fuelle, ¿o no es así? Bueno, yo creo que hay de todo también. Sí. Hay gente que cada vez apuesta más, hay gente, como te dije antes, que está conforme con todo, pero quiere una subida salarial, ¿me entiendes? Entonces, yo te digo que más bien, yo entiendo que a veces miedo a la gente es salir, pero como muchas veces, si ya estás fastidiado, ¿qué miedo tienes al salir? Si ya estás fastidiado, hay que salir, hay que reivindicar, hay que solicitar a nuestro. Los derechos nadie nos ha regalado, aquí nadie le ha regalado derechos a nadie, los derechos se luchan, no se regalan. ¿Y qué papel juega UGT? Y tú, como secretario de un sindical de esta federación, ¿cuál es el papel del sindicato UGT Canarias? Hombre, yo creo que en estos momentos somos el sindicato mayoritario en la mesa, somos el sindicato que hemos dicho a la patronal, basta ya, no podemos llevar 11 reuniones para lo mismo, para lo que hablamos en la primera es lo que hemos hablado en la 10ª, y en la siguiente, por lo tanto, yo creo que hemos sido el sindicato que hemos dicho hasta aquí, y hemos empezado con unas movilizaciones que nos han obligado a hacerlas, no porque hemos querido, ellos nos han obligado a hacer estas movilizaciones. Y la gente ha reaccionado. Empezamos con una huelga parcial de 3 horas, en el que nos manifestamos por la zona de Mesa y López, en el que hubo bastante gente, seguimos con unas manifestaciones, y ahora una huelga que se hizo en vecindario, donde hubo bastante gente, donde la gente se unió a esa huelga, que te digo, sí es verdad que cada vez la gente cada vez asistiendo más, ¿sabes? La gente cada vez asistiendo más, la verdad que estamos muy contentos, y el papel de UGT ha sido pues liderar todas estas movilizaciones y esta huelga, y seguir liderando, no vamos a pararnos. ¿Y ha habido mejoras concretas en ese tiempo de incertidumbre, o realmente está el asunto en la... A ver, en estos momentos el asunto está un poco paralizado. Sí. Está un poco paralizado, pero no quiere significar, si ellos se paralizan, no significa que UGT se vaya a paralizar. UGT, la semana que viene nos sentaremos el equipo de huelga, el comité de huelga,
y volveremos a preparar nuestra agenda para seguir. O sea, que se preparan para Quietos septiembre. no nos vamos a estar. Sí, pero que en septiembre van a seguir con la lucha, ¿no? Con la lucha, porque ¿cuánto tiempo lleva de retraso este tema del convenio? Pues año y medio ya, si no... Año y lo que va de este año. Año y medio. Es que caducó, el convenio venció el 31 de diciembre de 2023. Por tanto, ya los trabajadores llevan de pérdida de poder adquisitivo, de que no pueden... ¿Y cuando caduca un convenio siguen con el mismo caducado o realmente cuál OTAN nacional realmente? No, se sigue. Normalmente se sigue como sigue los presupuestos prorrogados, ¿no? Prorrogado. No, el salario sigue el mismo anterior, pero sin subir, ¿no? Pero se prorroga, las condiciones se prorrogan. Sí, es verdad que hay mucha casuística dentro de cuando un convenio vence, porque hay cláusulas que son exclusivas de ese periodo de convenio, son exclusivas y entonces terminan y luego ya, pues ahí es donde viene el conflicto y donde viene la conflictividad en las empresas, porque las empresas muchas veces se emperretan, ¿no?, en aplicar y decir, no, esto ahora ya cambió y ahora aplico, por tanto, pero son las mínimas, ¿no? Sí, es verdad que son las mínimas. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con Francisco González Navarro, vicesecretario general UGT y Política Sindical, y también está con nosotros Álvaro García, secretario de Acción Sindical de Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Canarias. ¿Cómo se aborda la inclusión de cláusulas relacionadas con la igualdad de género y la conciliación laboral? La igualdad de género que está en todos los sindicatos, ¿no? Realmente, y cómo se transforma en el papel, y en la práctica. Nosotros somos defensores de esa igualdad, una igualdad real, no una igualdad en el papel para luego en la empresa no sea real. Por tanto, nosotros somos defensores. Sí es verdad que los convenios que firmamos, los convenios que intentamos, no hay discriminación. En las empresas puede haber diferencias en complementos personales o ad personam, valga la redundancia, ¿no? Puede haberlos mínimos, muy mínimos o casi nada hoy en día, pero sí es verdad que nosotros, y por supuesto está pendiente en la inmensa mayoría de los convenios, introducir lo de LGTBIQ, la igualdad que ha ido cambiando la norma, ha ido cambiando la ley, ha ido introduciendo cambios en la ley, pero sí para que todos en una empresa, mujeres, hombres, mujeres, pues seamos iguales a la hora de, sobre todo, salarialmente y principalmente del trato. También quería preguntarles qué papel juega el Tribunal Laboral Canario en la resolución de posibles bloqueos. Bueno, el Tribunal Laboral Canario, nosotros querríamos más, ¿no? Querríamos que resolviera, que no tuviéramos que llegar a juicio, ¿no? Que no tuviéramos que llegar a juzgado, que no tuviéramos que utilizar más recursos que el Tribunal Laboral Canario. Pero bueno, sí es verdad que pasa todo por el Tribunal Laboral Canario. Es una ayuda muy grande a la conciliación y los acuerdos, a intentar llegar a acuerdos, pero sí es verdad que falta más conciencia mediadora y conciliadora, ¿no? Y sobre todo negociación colectiva. Otro punto también, ¿se contempla alguna revisión salarial relacionada con el IPC? Hablabas antes, Álvaro, del SMI, ¿no? Sí. Sí, bueno, el tema de las cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC pasado, porque sí, es al IPC pasado, ¿no? Bueno, eso siempre depende, en este caso nosotros la hemos pedido en la mesa. Claro que sí, nosotros hemos presentado una plataforma, hemos presentado una propuesta que nosotros queremos que la cláusula de revisión esté vinculada al IPC, por supuesto, ¿no? Sí es verdad que es complicado, dependiendo siempre de lo que se pacte y se negocia a la hora de la subida salarial. También tenemos que tener en cuenta que si bien hemos tenido en el año 2022, 23, 24 inclusive una inflación muy alta, de todos es conocido que en los próximos años no va a haber
no va a estar la inflación tan alta como en años anteriores. Por tanto, sí, dependiendo de la subida salarial, pues interesa más, ¿no? Porque aquí es el interés de los trabajadores y trabajadoras lo que más interese, si es la vinculación al IPC pasado o una subida salarial adecuada a los tiempos que corren. Otra pregunta es ¿qué medidas se están negociando para mejorar la estabilidad? ¿Qué medidas? Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros la estabilidad en las empresas parte principalmente por cumplir los convenios, por cumplir la norma de los convenios. Hoy en día la estabilidad viene dada por la legislación, por el Real Decreto Ley, donde cambian la contratación, aquella contratación que estaba cambiante cada 2 meses, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses cambiaba una persona de empresa y de contrato, ¿no? Ese contrato temporal, ¿no? Por tanto, ahora mismo hay una altísima, ¿no? Estamos hablando de más del casi el 70%. Yo diría que más, de estabilidad en el empleo. ¿Qué ocurre? Que esa estabilidad también tiene que ir acompañada, como bien he dicho, de cumplir lo que se pacta en la mesa de negociación de esos convenios que están las empresas vinculadas a cumplirlo, ¿no? Pero la juventud, ¿no? La juventud canaria ante empleo estable, Paco, está... Bueno, la juventud lo que nos encontramos, y es una pregunta bastante importante. La juventud, es verdad que por el empleo estable no lo está teniendo en cuenta, porque no han vivido la época en que había mucha inestabilidad. Es mi opinión de lo que estamos viviendo en la calle. ¿Qué ocurre? Si es verdad que nunca habíamos tenido tanta solicitud de excedencia para cambiar de empresa, para ir a otros sectores, sí, como la estamos teniendo en este año 2025. Ya venía de 2024, desde la estabilización de los contratos, y en este año 2025 pues se ha ido incrementando esa solicitud de excedencia. Yo creo también que, hablando de la juventud, las expectativas, ¿no? Están buscando expectativas. Sí. Tampoco hay un campo muy grande donde la juventud pueda buscar esas expectativas, donde pueda ver esas expectativas. Por tanto, yo creo que aquí hay un compendio de variantes, ¿no? Que yo creo que hay que analizar y poder dar salida, ¿no? ¿Y qué mensaje le darían a la juventud que está desencantada con la política y sobre todo con el papel de los sindicatos hoy en día, con tanta globalización, con tanto empleo precario, con tantas personas formadísimas que no encuentran trabajo y muchos empleos en la hostelería, en el sector turismo que están vacantes, no sé? Mi opinión personal, ¿vale? Yo siempre he dicho que el sindicato no soy yo, no es Paco, el sindicato somos todos. Por lo tanto, tenemos que arrimar el hombro todos. Es fácil cuando es que el sindicato no hace, pero es que el sindicato somos todos. Al igual que el político. Ahora hay una política que vemos en la tele donde y tú más. Y ese y tú más lo están trasladando a la calle. Yo entiendo que esos señores están ahí y ellos son los que se tienen que poner de acuerdo. No nosotros pelearnos para que ellos estén bien. Y con los sindicatos no pasa lo mismo, Álvaro, que hay a veces... Pero por eso es lo que estoy diciendo. Una lucha, una rivalidad entre UGT y otros sindicatos que no voy a mencionar. Ya cada uno está donde quiere estar. Yo soy como soy yo, sé cómo trabajamos nosotros en UGT, sé cómo trabajo con el equipo que tengo, y a veces, como he dicho otras veces, el que quiera saber de mis andares, que se pongan mis zapatos. Porque en el congreso regional que hubo en mayo en Fuerteventura, realmente leo el lema, era más sindicato, más derecho. ¿En qué se traduce el lema de UGT de Canarias? Sí, bueno, es verdad que la rivalidad existe. Somos organizaciones claro, estructuradas y somos, inclusive, hay 2 organizaciones principales, que es Comisiones Obreras y UGT, donde nosotros
pues tenemos las reuniones que tenemos que tener con los ministros y con el presidente del gobierno para poder llegar a alguna clase de acuerdo, y con la ministra de Trabajo, ¿no? Sí. Para poder trasladar eso a los trabajadores y trabajadoras. Pero en un mundo, Paco, cada vez más globalizado, ¿qué papel juegan hoy en día los sindicatos? Importantísimo. El papel de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, es independientemente de esta, digamos, esa rivalidad o esa confrontación. Es verdad que por parte de UGT nosotros criticaremos siempre la gestión, lo que se hace y que no ayuda a los trabajadores a mejorar sus condiciones. Nosotros no entraremos nunca en personalismo, cada cual hará lo que crea conveniente. Ojo, demostrándolo con hechos, ¿no? Con hechos y realidades. No podemos estar en una mesa sentado y cada vez que te reúnes hacer una propuesta nueva. Tú tienes que llegar con tu propuesta inicial, esto es lo que quiero, y de esa propuesta, si llevas 10 puntos y consigues 5, pues bienvenido sea. Porque al fin y al cabo, enfrente no tienes a personas que tienen unos despachos de abogados inmensos y que les pagan una cantidad ingente de dinero, que es lo que no cobran los propios trabajadores. Por tanto, el papel de los sindicatos es importantísimo y hay que reivindicarlo. Es verdad que hoy el TikTok está haciendo mucho daño en la clase trabajadora. ¿Y cómo repartimos la riqueza en Canarias? Donde el turismo es récord, una inflación galopante, las camareras de piso que no cobran lo que tienen que cobrar. La riqueza en Canarias se reparte a partir de los beneficios. Si no se puede repartir, y yo lo he dicho públicamente, si no es a través de la negociación colectiva, será a través de impuestos. El IGIC turístico, por ejemplo, donde los beneficios son récord y cada día hay un nuevo récord, porque lo estamos viendo, ¿no? Si no es así, pues ¿por qué no se sube el IGIC turístico? Ojo, específicamente el turístico, para que eso revierta, porque aquí el 36%, el 37% del PIB lo genera el turismo. Por tanto, luego comercio, que genera una cantidad también. Entre comercio y turismo, pues estamos hablando de que es de lo que vive, digamos, el gobierno de Canarias y los empresarios, pero no los trabajadores. Por tanto, eso tiene que revertir en los trabajadores. No queremos privilegios ni queremos que nos regalen nada. Nosotros no reivindicamos que nos regalen nada, pero no puedes ver una tabla salarial como la que tiene el sector de comercio y el 80% anualmente gana 16.576 euros, que es lo que es el SMI, y porque lo impuso el gobierno. Porque si no hubiesen estado cobrando 14.800 euros. Es que no es posible, no se llega. Y a esto le añadimos la vivienda, pues entonces ya, la carestía de la vivienda, pues entonces ya... Bueno, y acogiendo lo que dice Paco, en el sector de comercio, fíjate si te digo que hemos sido, si yo siempre digo que somos los grandes olvidados, y sobre todo en el tema alimentación. Cuando tuvimos esta pandemia, que todo el mundo cerró, todo el mundo estaba en su casa, es verdad que todo el mundo en su casa, una putada, con la casa, pero nosotros tuvimos que estar en las tiendas, sin protección, porque nosotros no teníamos protección, en aquellos momentos de protección. Y los supermercados se usaban, y lo sabes bien, como centros comerciales. Sí. Donde había gente de que iba 5 o 6 veces al día a comprar al supermercado. Y sin darse cuenta, inconscientemente, de que, oye, al final nosotros estábamos ahí y también ponía en peligro a los trabajadores que estaban trabajando ahí. Y durante esta pandemia creo que hemos sido los grandes olvidados, fíjate. Que hoy se ha reconocido todo el mundo, que me parece muy bien, todo el mundo ha hecho su papel, ha jugado, ha hecho lo que tenía que hacer. No digo como juego, sino ha trabajado en su papel. Pero sin embargo, el sector de comercio hemos sido los grandes olvidados, sobre todo el sector de comercio y alimentación. Pero no se puede catalogar, no se pueden catalogar sectores productivos de esenciales y luego que se queden en el olvido. Sector de comercio, camareras de piso, médicos, la enfermería, la limpieza. No se puede catalogar y luego estar en la miseria salarial y sobre todo olvidado, ¿no? Ya para finalizar, porque el tiempo en televisión es corto, reducido, y me dicen los compañeros que ya me he pasado de tiempo. Mensaje a los trabajadores y las trabajadoras que esperan de este convenio, de esta negociación. Álvaro, Paco. Bueno, el mensaje que les vamos a dar y que queremos trasladar a los compañeros y compañeras del sector de comercio de la provincia de Las Palmas
es muy simple. No pueden seguir en la situación que viven salarialmente por más tiempo. El mensaje es claro y conciso. Tenemos que tener un salario digno, no queremos privilegios. Tenemos que tener una tabla salarial que se entienda, porque no la entiende nadie. Cada cual tiene su salario, le han subido el SMI, pero no lo entiende nadie, porque como están el 80% al SMI, un trabajador, un compañero, una compañera de una categoría superior puede estar cobrando con una responsabilidad superior, puede estar cobrando lo mismo, o inclusive en algunos casos, yo me atrevería a decir que algo menos, ¿no?, que el compañero que le sigue en responsabilidad y categoría. Por tanto, el mensaje es claro y conciso. Tenemos entre todos, como bien decía Álvaro, el sindicato no somos nosotros, somos todos los trabajadores y trabajadoras que componemos el propio sector y la propia empresa. Álvaro. Sí, como dije antes, en breve nos volveremos a reunir el comité de huelga, volveremos a iniciar una fecha de manifestaciones y convocatorias de huelga y esperamos verlo ahí, que se una al equipo. Pues nada, pues gracias por estar ahí, Francisco González Navarro, y gracias por estar aquí también, Álvaro García. Muchas gracias a ustedes. Efectivamente, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Canarias. Lo tengo que leer porque el título es larguísimo, Álvaro, y Francisco González Navarro, vicesecretario UGT Canarias y Política Sindical. Gracias por estar aquí y esta es su casa, bienvenido. Gracias a ustedes por darnos voz, porque es muy importante. Los medios de comunicación son vital. En la lucha son vital. En la lucha que hemos emprendido y que queremos seguir hacia adelante para conseguir esas mejoras es vital. Y sobre todo Canal 13 Canarias es un medio comunitario, alternativo y sobre todo para la isla de Gran Canaria, para las reivindicaciones de los y las trabajadoras de cualquier sector, ya tienen una casa donde acudir. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa. Que tengan un buen día.